Ya habíamos, en la clase pasada habíamos llegado, ¿entonces otra vez? Solamente la primera parte, Habíamos hecho ya lo que por eso quería saber del grupo. ¿Son todos un grupo de doctora Valderrama? No, Torres. Mauro. ¿Con Ruiz? ¿Quiénes son todos? No. Hay variado. Distintos profesores. Ya, pero digo, si no son Ruiz, tiene que ser Rabines o Valderrama, ¿no? Pero ¿quiénes son la doctora Valderrama? Ya. Ha avanzado más o menos todo lo que hemos hecho de mecanismo de adaptación, de los receptores tónicos, fásicos, la hidroterapia anterolateral, ¿sí? Y no han hecho eso momento. Lo de Rabines, ¿quiénes son? No hay. Lo del doctor Ruiz, ¿quiénes son? ¿Qué han avanzado en el doctor Ruiz? ¿Los casos clínicos? Sí. Pero no ha avanzado nada así, hiperalgesia, anomias, conceptos que hemos manejado. No. Ya. Bien, entonces, habíamos visto todo lo que era la transmisión neurosensitiva, ¿no? Tacto, presión, dolor, temperatura, dejándolo de propia sección más adelante. Y siguiendo con el tema de la fisiología sensorial, vamos a hablar sobre lo que es el órgano de la visión, es decir, vamos a hablar sobre lo que es la vista. Los objetivos, los cuales, no se preocupe, le voy a pasar a la delegada las diapositivas. Y aquí solo vamos a recordar algunas consideraciones anatómicas. Pregunto para mantenernos activos. ¿Cuántas capas tiene el ojo? 3. ¿Cuáles son las capas, doctora? ¿Está bien? Está más fácil. La que da esencia, la retina. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Y cuáles podrías tú resumirme las funciones de cada una de ellas? ¿Cuál es la función de la esclerótica, por ejemplo? ¿Ah? No creo que captación, porque es tejido fibroso. ¿Ah? Protección y forma, ¿no es cierto? De la coroides, nutrición, ¿no es cierto? Y la retina viene a ser la parte sensorial, ¿sí? Que es la que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas que es la luz en un potencial de acción, ¿sí? Ahora ya ustedes saben que la parte anterior de la esclerótica sufre una modificación, ¿no es cierto? Que dice la córnea, que es parte del aparato refractivo del ojo. Vemos que hay una cámara anterior y una cámara posterior, que está bañada por humor acuoso. Este humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma y se origina en los cuerpos ciliares. ¿Sí? Aparte de eso, los cuerpos ciliares también sirven de inserción a los ligamentos suspensorios del cristalino. ¿Sí? El cristalino es esta estructura, ¿no es cierto?, aplanada, que tiene una cubierta fibrosa, está constituido por un material proteinazo, de fibras anucleadas. Luego tenemos acá el humor, este es el humor vitro, que es esa sustancia gelatinosa, ¿no es cierto?, que está a la parte posterior, que se extiende desde la cara posterior del cristalino hacia la retina, y que junto con la esclerótica es la que le da forma, ¿no es cierto?, al globo ocular. Luego tenemos acá el nervio óptico, la arteria central, y vamos a ver esas estructuras, ¿ya? Eso, bueno, creo que eso ya todo el mundo lo recuerda, ¿no? Acá nos interesa mucho la parte de la retina, porque como hemos dicho, la retina viene a ser la parte sensorial del ojo, es decir, viene a ser el órgano sensitivo, viene a ser el receptor sensitivo, el lugar donde los haces luminosos van a ser transformados en un potencial de acción. Y cuando ustedes vean la composición de la retina, van a ver que tiene un epitelio pigmentario, tiene una capa nuclear externa, tiene una capa plexiforme, una capa nuclear interna, una capa plexiforme interna. Y en estas capas encontramos células. A este nivel tenemos los fotorreceptores, principalmente conos y las hojas. Luego tenemos, ¿qué cosa? Las células horizontales, las células amacrinas y las células bipolares, que no son otra cosa que interneuronas. Las células horizontales van a comunicar a los diferentes fotorreceptores. Las células bipolares comunican un fotorreceptor con una célula ganglionar. ¿Sí? Y las células amacrinas van a comunicar a las diferentes células ganglionares. ¿Qué otra consideración debemos tener? Que los axones de las células ganglionares
constituyen la única vía salida nerviosa del ojo. En otras palabras, forman el nervio óptico. Y que las células ganglionares pueden dividirse en grandes, magnas y parvas o pequeñas, y que van a llevar distintos tipos de información, como vamos a ver más adelante. Luego, ¿alguien recuerda cuáles son las funciones de las células gliales? Doctora, ¿recuerdas cuáles son las funciones de la macroglía? Una función que recuerdas. Una función que recuerdes de la macroglía. Una función de la macroglía, doctor. Una función de la macroglía, doctora. Hemos visto que las células de la macroglía no solamente eran células de sostén, ¿no es cierto? También cumplían funciones en la comunicación del impulso nervioso y en producción de sustancias que son necesarias para el crecimiento y supervivencia de la neurona. Mantenían también el equilibrio en las concentraciones de potasio, ¿no es cierto?, en los sensores. Entonces, a este nivel de la retina va a haber una célula glial que se encarga de todas esas funciones y que va a ser la célula glial. ¿Ya? Aquí ya tenemos una visión macroscópica de la retina, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en el polo posterior del ojo, hacia la parte medial, vamos a encontrar esta estructura que viene a ser el disco óptico, y vamos a encontrar esta estructura que viene a ser la mácula lútea con su fobia o depresión central. ¿Alguien recuerda qué estructuras importantes pasan a nivel del disco óptico? Doctora, ¿recuerdas qué estructura importante pasa a nivel del disco óptico? ¿Nada? Porque se estaba muriendo, que la puede terminar después, estaba muriendo. El nervio óptico, ¿qué más? Y los vasos retinianos. ¿Ya? La arteria central, médulas retinianas, ¿sí? A este nivel. Acá, esta zona es un punto ciego. ¿Por qué? Porque no hay conos, no hay bastones, ¿sí? Pero es una zona importante. ¿Por qué? Porque permite ver el estado en que se encuentran las arterias. La retina es uno de los pocos órganos que ustedes pueden ver en vivo. Eso del fondo de ojo que hace el oftalmólogo es ver cómo está el estado de estas arterias, porque viendo el estado de estas arterias tengo una idea de cómo están las arterias en otras partes del organismo, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes con diabetes se les hace fondo de ojo precisamente por eso. La diabetes es una enfermedad vascular, o sea, lo que hace la glucosa alta es destruir circulación. Destruye la circulación de las piernas, al diabético le cortan la pierna, y destruye la circulación del riñón, se va a diálisis. Le destruye la circulación de la retina, se queda ciego. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con diabetes que le hacen el fondo de ojo, el oftalmólogo le dice que el paciente ya tiene retinopatía diabética, tú ya también sabes que este paciente tiene enfermedad renal diabética, o sea, ya también compromiso de la circulación renal, ¿ya? Y la mácula lútea, ¿no es cierto? Esta, por su fobia central, corresponde a la zona de mayor agudeza visual. Esta zona está llena de conos, ¿sí? Y menor número de bastones. Cuando veamos más adelante conos y bastones, estamos hablando de dos sistemas que le permiten trabajar al ojo en dos extremos opuestos de intensidad de la luz, ¿sí? Tenemos por un lado los bastones, que son los receptores de la oscuridad. Hablamos de la visión escotópica. Y por otro lado, hablamos de los conos, que son de la visión fotópica, es decir, la visión que nos permite discernir color, formas, texturas, ¿ya? Entonces, en esta fobia central, que es rica en conos, corresponde a la zona de mayor agudeza visual. Y aquí a este nivel, los conos, ¿sí?, hacen una sinapsis directa con las células bipolares, ¿sí?, y las células ganglionares, de forma que se crea una vía directa hacia donde, hacia la corteza visual. ¿Alguien recuerda dónde está la corteza visual, doctora? ¿Recuerda dónde está la corteza visual? ¿Qué lóbulo? El lóbulo occipital, alrededor
alrededor de la censura calcarina. ¿No? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Entonces hemos visto la estructura del ojo, hemos visto la parte sensorial del ojo que es la retina, ¿no es cierto? Hemos visto cómo está constituida esta retina, tenemos los fotorreceptores, tenemos una serie de interneuronas que van a modificar la respuesta y tenemos, ¿no es cierto?, las células ganglionares cuyos axones son los que forman el nervio óptico. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos la representación de un fotorreceptor. ¿Sí? Aquí tenemos un bastón y aquí tenemos un cono. Ambos tienen un segmento externo, un cuerpo ciliar o infundíbulo que une el segmento externo con el segmento interno, y en este segmento interno vamos a encontrar el núcleo, las mitocondrias, toda la maquinaria metabólica, acá donde se van a sintetizar los pigmentos fotosensibles, que vamos a ver a continuación. Y tenemos también una terminal sináptica, donde cuando hay oscuridad se libera glutamato y entra en sinapsis con la célula bipolar. ¿Ya? Entonces, vemos acá que los segmentos externos de los conos y bastones no son más que cilios modificados. En el bastón, el segmento externo tiene forma de bastón, de su nombre, ¿no es cierto? Y presenta organelas membranosas que son los discos. ¿Sí? No son más que el desprendimiento de la membrana plasmática. Y dentro de estos discos se encuentra el pigmento fotosensible que es la rodopsina. Luego tenemos acá el cono, igual un segmento externo que tiene forma de cono. No hay discos, sino que hay invaginaciones de la membrana que constituyen los sacos, y en estos sacos va a ser donde va a estar el pigmento fotosensible. ¿Ya? Ese es el negro. Cuando estamos hablando de pigmento fotosensible, vamos a tomar como ejemplo el bastón, estamos hablando de la rodopsina. Ya lo hemos dicho, la teoría de la duplicidad, una visión escotópica a cargo de los bastones, que es lo que nos permite la visión nocturna. Podemos ver con luz débil, pero no podemos diferenciar forma, textura ni colores. Y una visión fotópica que está a cargo de los conos, que es la visión cromática, la visión de la textura, el color, las formas. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a tratar de explicar cómo la luz, ¿sí?, va a generar un potencial de acción en el fotorreceptor. Cuando estamos en oscuridad, se van a mantener, ¿qué cosa? Abiertos los conductos de sodio. O sea, en la oscuridad los canales de sodio están abiertos. Pregunto, si los canales de sodio están abiertos, ¿el potencial de membrana del fotorreceptor se despolariza o se hiperpolariza, doctor? ¿Qué dices tú? Se despolariza, exacto. O sea, están en la oscuridad, están abiertos los canales de sodio, el sodio ingresa, la membrana se despolariza, y esta despolarización permite que a nivel de la terminal sináptica se libere un neurotransmisor que es el glutamato. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando entra la luz? Hemos dicho que a nivel de los sacos y de los discos hay un pigmento fotosensible que es la rodopsina. ¿Ya? Esta es una representación esquemática de la rodopsina. La rodopsina está constituida ¿por qué? Por un aldehído retinal, que es un derivado de la vitamina A, que se encuentra unido a la opsina, que es un receptor acoplado a la proteína. ¿Ya? O sea, la rodopsina está constituida ¿por qué? Por el retinal y por una proteína que es la opsina, que no es otra cosa que un receptor acoplado a la proteína. Entonces, cuando llega la luz, ¿sí?, este retinal sufre una transformación, es un isómero, pasa de su forma solo a su forma trans, ¿ya? La precisa trans. Cambia su conformación en los únicos. Al cambiar su conformación, lo que produce es una activación de la opsina. Y la opsina, a su vez, activa a su proteína G acoplada, que recibe el nombre de transducina. ¿Sí? O sea, los cambios de conformación en el retinal, lo que va a producir es la activación de la proteína G acoplada, de la transducina, y esta transducina va a activar una 4-adenosín monofosfato y esterasa. Se
va a activar. ¿Qué pasa con esto? Los conductos de sodio que están abiertos en la oscuridad son dependientes de las concentraciones de guanidino monofosfato cíclico. ¿Sí? Cuando la luz activa esta fosfoliesterasa, este guanidino monofosfato cíclico es transformado en 5-guanidino monofosfato. Entonces las concentraciones de guanidino monofosfato cíclico disminuyen y por lo tanto los conductos de sodio se cierran. ¿Sí? La pregunta es, si se cierran los conductos de sodio, ¿el potencial de membrana se despolariza o se hiperpolariza? ¿Qué dices? Se hiperpolariza. Entonces cesa la liberación de glutamato. ¿Ya? Pero ojo, no vamos a complicarnos mucho. ¿Ya? Lo que me olvidé decirles es lo siguiente. Los fotorreceptores, ¿sí?, y las células horizontales se van a hiperpolarizar, ¿cierto? Principalmente ante la luz. ¿Ya? Las células bipolares se despolarizan o se hiperpolarizan. Las células amacrinas solamente se despolarizan y las células ganglionares, que son las que conducen los potenciales de radiación, también solamente se despolarizan. ¿Por qué? Porque cuando se inhibe la liberación de glutamato, la respuesta de la célula bipolar va a depender del tipo de receptor de glutamato que posee. Hay algunas células bipolares que ante la ausencia de glutamato se van a despolarizar y hay otras que ante la ausencia de glutamato se van a hiperpolarizar. ¿Ya? O sea, se van a crear potenciales que van a excitar y otros que van a inhibir. La respuesta no es la misma en todas las células bipolares, depende del tipo de receptor de glutamato que tienen. Entonces, aquí tenemos de repente un cuadro mucho más esquemático, ¿no? Hay una luz incidente, cambia la estructura del retineno, del fotopigmento, en este caso de la rodopsina, cambia la forma del fotopigmento, esto produce la activación de la translucina, se activa la fosfoliesterasa, se reduce el guanidino monofosfato cíclico intracelular, ocurre el cierre de los conductos de sodio, hay hiperpolarización y disminuye la liberación del transmisor sináptico. Y va a haber una respuesta en las células principalmente bipolares. ¿No es cierto? Hemos dicho, hay células bipolares que van a hiperpolarizarse y hay otras que van a despolarizarse. ¿Ya? Pero esta es la manera como la luz, ¿sí?, es convertida a nivel de los fotorreceptores en un potencial de acción. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a hablar de los mecanismos que participan en la formación de las imágenes. Entonces nosotros vamos a ver que para que la imagen que se forma sea nítida, tiene que ser llevada al foco principal de la retina, que correspondería, como hemos visto, a la zona de la fobia, ¿no?, la zona de la mayor agudeza visual. Todos los movimientos oculares que tenemos van dirigidos a llevar los haces luminosos hacia la fobia, que es la zona de mayor agudeza visual, para generar una imagen nítida. ¿Ya? Ahora, hay un fenómeno físico que viene a ser de la refracción. La refracción viene a ser la desviación que sufren los haces luminosos cuando pasa a través de dos medios que tienen diferente densidad, ¿no es cierto? Si hablamos del ojo, del humor acuoso, estamos hablando de líquido y estamos hablando de aire. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos hablando del aire. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en condiciones fisiológicas? Una cosa es lo que van a llevar en su práctica cuando vean trastorno de la refracción, cuando hay un globo ocular largo o cuando hay un globo ocular corto. Pero acá hemos dicho que los haces luminosos tienen que ser llevadas hacia el punto focal principal de la retina. Si los objetos están a más de 6 metros, ¿sí?, se asume que los rayos son paralelos y no sufren desviación. Entonces, si los objetos están a más de 6 metros, la imagen se enfoca en el foco principal. El problema es cuando los objetos están a menos de 6 metros. Cuando están a menos de 6 metros, se asume que los haces luminosos son divergentes,
sufren refracción y la imagen es llevada detrás del foco principal, con lo cual es una visión borrosa. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Los peces lo que hacen es alargar el globo ocular, o sea, alargan su globo ocular y lo llevan, ¿no es cierto?, hacia atrás, hacia el punto focal que se ha formado atrás para lograr una visión nítida. Los seres humanos, ¿cómo solucionamos el problema? Porque yo puedo, si el doctor está a menos, y ese es el tema, porque si el doctor está a menos de 6 metros, yo lo puedo ver nítidamente, porque supone que los haces luminosos son divergentes y la imagen se está formando detrás de la retina, pero yo lo puedo ver de forma nítida. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra eso? ¿Cómo pueden llevar ustedes ese punto focal que está detrás de la retina hacia adelante? Porque ahí es donde interviene el aparato refractivo. Por la velocidad de la pupila. No. ¿Quiénes componen el aparato refractivo del ojo? La córnea y el cristalino. ¿Cierto? Entonces, cuando tú tienes un objeto que está a menos de 6 metros y el punto focal se está formando detrás de la retina, ¿no es cierto? Lo que hace, se produce, viene a ser la contracción de los cuerpos ciliares. ¿Cuál era la función de los cuerpos ciliares, doctora? ¿Recuerdas? ¿La función de los cuerpos ciliares cuál era? ¿Cuál era la función? Hemos dicho. La función de los cuerpos ciliares. La hemos dicho hace un rato. Doctor, ¿cuál era la función de los cuerpos ciliares? Relajar el cristalino. ¿Ah? Relajar el cristalino. Relajar el cristalino. No creo que sea la respuesta. Por ahí vas. Sostener. ¿Cómo lo sostienen? A través de los- Pero bonito, pues, como estudiantes. a través de los ligamentos. ¿Ah? A través de los ligamentos. Ya, ¿qué sucede? A ver, explícanos, ¿qué sucede? Los ligamentos suspensorios que te ayudan, se llaman ligamentos suspensorios que te ayudan a sostener el cristalino. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en la acomodación? Cuando el cristalino se va a actuar como al momento de que entra loca a actuar y va como a dependiendo de la distancia. ¿Lo que va a hacer? Lo que tienen que aumentar, o sea, ¿qué sucede cuando el objeto está a menos de 6 metros? Esta es una visión lejana. El objeto está a más de 6 metros, se forma en el foco, no hay refracción significativa, entonces el músculo ciliar está relajado, los ligamentos suspensorios están tensos y el cristalino está aplanado. ¿Sí? Cuando el objeto está a menos de 6 metros, se está formando detrás del foco principal, los músculos ciliares se contraen, o sea, son músculos radiales. Al contraerse, su borde se aproxima. Así pasa esto. Si se aproxima, los ligamentos suspensorios se relajan y el cristalino se abomba. Y al abombarse el cristalino, aumenta su capacidad de refracción. De modo que el foco principal es llevado, ¿no es cierto?, hacia el punto focal de la retina. Ese es el fenómeno de acomodación. Pero el fenómeno de acomodación, ¿sí?, no es más que parte de la respuesta de la visión cercana. Hay dos componentes más. No es midriasis, es la miosis. La contracción de la pupila y la convergencia de los ejes visuales. Convergencia de ejes visuales, miosis y acomodación constituyen la respuesta a la visión cercana. ¿Ya? Cuando ya tú pasas de los 40 años, el cristalino pierde flexibilidad, se va fibrosando. Entonces ocurre lo que se llama la presbicia. O sea, tú puedes ver bien de lejos, ¿qué dice ahí? Zona segura, ¿no es cierto? Tu tablet de NEM bacán. Doctor, ¿qué dice acá? Pa' su madre, ¿no? Te cuesta ver de cerca, más. ¿Por qué? Porque has perdido la comunicación. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Seguimos. Ya hemos visto entonces la estructura del ojo, las capas, las funciones, la parte importante sensorial de la retina. Ahí encontramos principalmente fotorreceptores, cómo transforman estos la luz en un potencial de acción. Ahora vamos a ver cómo viaja el potencial de acción que se ha originado en la retina
hacia la corteza visual primaria, que como ha dicho la doctora, está en el lóbulo occipital, alrededor de la cisura carcamida. ¿Ya? Entonces, esto sí lo van a tener que aprender. Les pregunto ahorita el ácido espinotalámico anterolateral y tampoco la doctora no se lo aprende. Pregunto, doctora, ¿qué sensaciones son las que lleva el ácido espinotalámico anterolateral? Ya sé que es sensitivo, pero igual, ¿qué sensaciones produce el ácido espinotalámico anterolateral? Siguiente, ¿qué sensaciones lleva el ácido espinotalámico anterolateral? Dolor y temperatura. ¿Y cómo está constituido el ácido espinotalámico anterolateral? ¿Cuántas neuronas componen el ácido espinotalámico anterolateral? ¿Dónde están? Esas cosas deben reforzarla en la práctica, ¿ya? Tú tienes que acordarte de las vías, ¿sí? Porque si tú te acuerdas las vías, tú vas a ver cómo es el déficit neurológico. Entonces ya les he dicho, siempre recordad dónde está la primera neurona sensitiva, el ganglio dorsal, y la tercera siempre está en el tálamo. Lo que varía es la posición de la segunda neurona sensitiva. En el espinotalámico anterolateral está en el asta posterior, sus axones se cruzan hacia el lado contralateral para llegar al tálamo. En la vía del cordón posterior, ¿qué sensaciones lleva el cordón posterior, doctora? ¿Qué sensaciones lleva el cordón posterior? ¿Qué sensaciones produce la vía del cordón posterior? Bueno, propiocepción, ¿qué más? Tacto, presión. ¿Y cómo está constituida la vía? Ganglio dorsal, ¿cierto? Su axón entra, sube por el mismo lado hacia el núcleo glandular y de ahí se difusa hacia el lado contralateral para llegar al tálamo y de ahí se dirige a la corteza sensitiva. ¿Dónde está la corteza sensitiva? ¿Dónde está la corteza sensitiva? Postcentral, eso tiene que tener así, porque si tú tienes eso, es lo que tú vas a llevar en la parte clínica. Si yo me sé cómo es la vía, le he dibujado varias veces, ya me quedó grabado, ¿no? Me imagino que lo han hecho en la práctica, ¿ya? Porque yo mando una práctica que tienen que dibujarlo. Entonces yo ya sé, ¿no es cierto?, que la lesión de la vía espinotalámico anterolateral me va a producir pérdida de la sensibilidad, temperatura de dolor del lado contralateral, ¿no? Y en el caso de la propiocepción, el déficit neurológico va a estar del lado ipsolateral. Y eso es lo que nunca debes olvidarte, porque tú lo que vas a evaluar como clínico, vas a agarrar siempre tu martillito de reflejos, ¿no es cierto? Que tiene qué cosa, abre, tiene una escobillita, ¿no es cierto? Tacto, estoy evaluando, ¿qué vía estoy evaluando? ¿Qué estoy evaluando? ¿Qué día estoy evaluando? Y si saco el otro lado de mi martillo de reflejo y encuentro una aguja, ¿estoy evaluando? Así de sencillo va a ser. Cuando ustedes ven que el martillo de reflejos, tú lo vas a abrir cuando te lo compres, tiene una escobillita. Entonces ya sé, no estoy evaluando la vía del cordón posterior, ¿no? Y después el otro lo sabe, tiene una aguja. Estoy evaluando el ácido espinotalámico dolor, ¿no? Esas cosas deben quedar grabadas siempre. Entonces, igual te vas a aprender la vía visual. ¿Ya? Porque también de estos son los campos visuales. ¿No es cierto? Este es un ojo izquierdo, tiene un campo visual temporal que viene a ser, este es mi ojo izquierdo, la mitad izquierda, ¿no es cierto? Y tiene un campo visual nasal, si este es mi ojo izquierdo, la mitad derecha. Así está dividido, ¿no? Y yo viendo el déficit del campo visual, yo puedo determinar a qué nivel está la lesión. Y a eso se lo van a aprender. Entonces ven ustedes acá, este es el ojo izquierdo, tiene un campo visual temporal, tiene un campo visual nasal. ¿Sí? Pero miren acá lo que tienen que percatarse.
Si esta es la retina nasal lleva información del campo visual temporal. ¿Sí? Y si esta es la retina temporal, lleva la información del campo nasal. ¿Sí? Primera parte. O sea, mi retina nasal lleva información del campo temporal y mi retina temporal lleva visión del campo nasal. Y luego miren, otra particularidad. Los axones de las neuronas de las células ganglionares de la retina nasal van a pasar a nivel de la región pretental de la silla turca hacia el lado contralateral. ¿Sí? Para formar junto a las fibras de la retina temporal del otro ojo el quiasma óptico, o sea, la cintilla óptica. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, una cintilla óptica a este nivel va a estar formada, ¿no es cierto?, por fibras que vienen de la retina nasal del ojo contralateral y fibras que vienen, ¿no es cierto?, de la retina temporal del ojo ipsolateral. ¿Sí? Eso lo van a tener que ver, lo van a poder preguntar en el examen. Y vemos cómo esta cintilla óptica que contiene, ¿no es cierto?, fibras de la retina nasal del ojo izquierdo, ¿no es cierto?, y fibras de la retina temporal del derecho, forman la cintilla óptica que se dirige hacia los cuerpos geniculados. ¿Dónde están los cuerpos geniculados? ¿Dónde está el cuerpo geniculado? ¿Dónde está el cuerpo geniculado? ¿Ah? Tal. Si van a hablar, ustedes he dicho siempre, ¿no es cierto? La primera neurona va a estar donde, la dorsal, la segunda neurona va a estar a nivel del sistema nervioso. Ahí es la que varía más, pero generalmente va a ver que tanto en la vía visual como en la vía auditiva, a nivel del tálamo, o sea, en el cuerpo geniculado lateral o en el medial, está la tercera neurona, que es la que se va a proyectar a la corteza. ¿Ya? Bien, entonces acá, a nivel del cuerpo geniculado lateral, los axones forman ¿qué cosa? La vía genículo-calcarina que se va a dirigir hacia la corteza. Entonces, cuando ustedes entiendan bien esto, van a saber por qué una lesión en A del nervio óptico me produce amaurosis, ceguera del ojo izquierdo. ¿Por qué una lesión a nivel del quiasma óptico me produce una hemianopsia bitemporal retinónica? ¿Por qué a nivel de la cintilla óptica me produce una hemianopsia homónima? ¿Y por qué a nivel del cuerpo, la vía genículo-calcarina me produce una hemianopsia, pero con respeto de la vía de la visión central? Así se van a marear, lo tienen que practicarlo en la casa y entenderlo, dibujarlo y ir entendiendo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Bien. Entonces seguimos con las vías. Ahora, hemos llegado al cuerpo genicular y vamos a ver cómo es la proyección hacia la corteza. ¿Recuerdan cuando al inicio les dije que había dos tipos de células ganglionares? Habían las células ganglionares pequeñas y las células ganglionares magnas, que llevaban distinto tipo de información. ¿Alguien recuerda que era una distribución somatotópica? Cuando hemos hablado de distribución somatotópica, ¿alguien recuerda? Hemos hablado de la corteza somatosensitiva del mundo, ¿no? Doctora, ¿recuerdas que era la distribución somatotópica? Doctora, la distribución somatotópica es una distribución topográfica en que cada parte del cuerpo tiene una representación del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la corteza sensitiva, bien, ¿no? O sea, como en un homúnculo, una representación, los pies acá y la boca y la lengua casi hacia la parte final. Aquí, cuando hablamos de visión, hay una distribución retinotópica. O sea, cada una de estas partes de la vía visual tiene una representación punto por punto de la retina. ¿Ya? Punto por punto. Entonces, vamos a ver qué sucede. La primera neurona, la célula ganglionar se encuentra en la retina, ¿sí? Y va a enviar sus axones y cada célula ganglionar es una representación punto por punto de la retina. El campo receptivo de la retina se representa en forma circular. Y ustedes ven cómo viajan hasta ¿dónde? Hacia los cuerpos geniculados, ¿sí? Donde hay columnas conformadas por neuronas, ¿sí?
tenemos que hay 6 columnas a nivel del cuerpo geniculado lateral. Entonces, cada una de estas columnas también representa la retina punto por punto. Y vamos a ver que por cada lado de la corteza visual recibe información de los dos ojos. También, en este caso, en el cuerpo geniculado lateral, tenemos 6 capas. Ustedes ven como la capa número 1, la capa número 5 y la capa número 6 reciben información del ojo contralateral. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la capa 2, la capa 3 y la capa 5 reciben información del ojo ipsolateral. ¿Ya? Y no solamente eso, o sea, aparte de recibir información de ambos ojos, vemos que la capa 1 y 2 está formada por vía o células magnocelulares. Así como aquí hay células ganglionares magnas, aquí a nivel del cuerpo geniculado también hay células magnas también, ¿no es cierto?, que van a formar la vía magnocelular, ¿sí? Y ahí vemos también que va a haber células pequeñas, ¿sí?, que constituyen la capa 3, 4, 5 y 6, y que estas células pequeñas van a formar la vía parvocelular. ¿Cuál es la diferencia, no es cierto?, cuando tengo células magnas? Que las células magnas que están en la retina, ¿no es cierto?, y que llegan acá a las células magnas que están en el cuerpo geniculado, que se vaya hacia la corteza, llevan detección de movimiento, profundidad, destellos brillantes y rápidos. Mientras que las vías que están formadas por células pequeñas, que son las parvas, llevan información de color, textura, forma y detalle fino. ¿Sí? O sea, ambas vías llevan distinto tipo de información. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza visual primaria. La corteza también está organizada en 6 capas, ¿ya? Pero la corteza, esa vía, la vía parvocelular, la vía magnocelular, que forman la vía geniculo-calcarina, van a llegar a la capa 4 de la corteza visual primaria. Y ahí esta información va a ser procesada. Lo que me interesa, yo sé que es más complicado, pero vean que toda esta información, ¿qué va a hacer la corteza visual primaria? Va a separar la información cromática de las formas y movimiento. Es decir, diferencia la visión fotópica de la escotópica y que combina la información proveniente de ambos ojos y convierte el mundo visual en segmentos y líneas de distintas orientaciones. O sea, toda la información visual va a ser integrada y procesada a nivel de la corteza visual primaria. No vamos a entrar en más detalles, ya no vamos a meternos en el tema de las células en burbuja, las células simples sería más complicado, pero ver cómo todos esos potenciales de lesión, el punto final va a ser la corteza visual primaria, ¿sí?, en donde la información cromática de los colores, de las formas y movimientos es separada, pero también es combinada la información de ambos. ¿Ya? Y acá pueden ver otras áreas de proyección, ¿no? Movimiento, la idea principal es esta. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. La visión cromática se refiere a la visión de los colores, ¿ya? Y entonces acá hablamos de la teoría de Jung-Helson. ¿Qué quiere decir la teoría de Jung-Helson? Que podemos percibir los colores porque tenemos 3 tipos de conos distintos, ¿sí? Y cada cono, cada tipo de cono tiene un fotopigmento que es sensible a una determinada longitud de onda, que corresponde a los colores primarios, ¿no? Es por eso que ustedes tienen una visión cromática, es por eso que pueden distinguir colores, ¿no? Y si por ahí hay alguna alteración genética por las cuales no sintetiza uno de estos fotopigmentos de los conos, la persona tiene incapacidad para la percepción de un color, eso se llama daltonismo. Bien, ahora vamos a ir hacia los campos visuales y la visión binocular, ¿ya? ¿Qué es un campo visual? Es la parte del mundo exterior que tú puedes percibir con un ojo. Te tapas un ojo, lo que ves, sí. Ese es tu campo visual, en este caso monocular. En teoría debería ser circular, pero si te pones a pensar va a estar limitado acá por la nariz y aquí arriba por la otra, ¿ya? Entonces la visión monocular te permite ver el tamaño relativo de objetos y el grado de iluminación con que se observa. Pero la mayor parte
Y acá vemos un campo visual. Miren, el campo visual izquierdo es esta línea punteada. ¿Sí? Es el campo visual, ¿sí?, del ojo izquierdo, y en líneas continuas el campo visual, ¿sí?, del ojo derecho. Y esta área, que no está pintada, sino que tiene forma de corazón, viene a ser el campo visual que comparten tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo. Y la mayor parte, ¿no es cierto?, de los objetos corresponden a este campo visual compartido. Por eso decimos que la visión mayormente de nosotros es binocular, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que esta imagen que se forma, tú ves un objeto, se forma una imagen en el ojo izquierdo, se forma otro en el ojo derecho, ¿sí? Pero para que ambas imágenes que se han generado, que corresponden al campo binocular, pueda ser llevado a la corteza visual y ser fusionada en una sola imagen, debe caer en ambos puntos correspondientes de ambas retinas. O sea, la imagen tiene que caer, ¿sí, doctor?, en ambos campos visuales, llaman puntos correspondientes, ¿sí? Si por ahí, por ejemplo, tú tienes fijada tu mirada en un objeto y un ojo se desvía un poquito, de modo que la imagen no se forma en el punto correspondiente de la retina, se produce la visión doble, eso se llama diplopia, ¿sí? O sea, por eso los movimientos oculares, que vamos a hablar más adelante, están destinados a llevar, ¿qué cosa?, la luz o la imagen a ambos puntos correspondientes de la retina, que corresponden a la fobia, de modo que a nivel de la corteza visual pueda ser fusionada en una sola imagen, no tengas visión doble. Entonces, cuando se desvía un poquito el eje, tú tienes, por ejemplo, cuando tú ves un niñito que tiene un globo ocular desviado, que se llama estrabismo, tiene visión doble. Entonces, ¿cuál es la solución? Probablemente tiene que ser una corrección quirúrgica, pero mientras tanto le tapan el ojito de acá. Porque si no le tapas, no le bloqueas la visión acá, lo que va a hacer el cerebro o la corteza visual es suprimir en forma definitiva la visión del ojo desviado. Y eso lo lleva a seguir. Por eso cuando ven un niño que tiene estrabismo, mientras le solucionan el problema, le van a poner su parche acá, ¿no? Para que de esta manera evitar, ¿no es cierto?, que a nivel de la corteza, para lograr una visión, una imagen única, al final, ¿no es cierto?, borre lo que es la visión, y eso es irreversible, ¿no? Bien, los movimientos oculares, que hemos dicho, ¿no es cierto? Todos los movimientos oculares, que pueden ser las sacudidas, los movimientos de persecución visual, los movimientos vestibulares, tienen por finalidad llevar la imagen a los puntos correspondientes de ambas retinas para que a nivel de la corteza pueda ser fusionada en una sola imagen. Pregunto, ¿cuáles son los nervios que dan inervación a la musculatura extraocular? ¿Qué nervios dan inervación? A ver, aquí no le he preguntado. Doctor, atrás de la doctora, ¿tú recuerdas quién da inervación a los músculos extraoculares? Ahí tienes el músculo, dice recto, medial, oblicuo. ¿Quién da inervación a estos músculos? ¿Quién? ¿Hay voluntario? ¿Cómo? Oculomotor. Antes era oculomotor, pero nosotros decíamos oculomotor común y oculomotor externo. ¿No? Han cambiado ¿sí? Y patéticos, eran tercero, cuarto y sexto, ¿no? Pero tenías que diferenciar, porque el oculomotor común y el oculomotor externo, el externo da inervación al resto externo del ojo. ¿Ya? Bien, ya no vamos a entrar en esa parte cuáles son los movimientos, ustedes ya me imagino lo saben mejor que yo, han llevado hace poco a neuroanatomía, ¿no? Pero vamos a hablar entonces de los tipos de movimientos, ¿no? Entonces tenemos los movimientos en las sacudidas oculares, los movimientos de persecución visual, los movimientos vestibulares, lo que hemos visto, ¿no? Los movimientos de convergencia, ¿no? Hemos visto el fenómeno de acumulación, trata de que converjan los ejes principales, ¿ya? Presento acá. Las sacudidas oculares son aquellos pequeños movimientos del ojo, ¿no es cierto?, que llevan tu visión de un punto a otro, ¿no? Cuando lees tu diagrama, si es que lo leen, cuando ven ahí, estás leyendo y te dicen, no, ver figura, lee, ver figura número 5, ese pequeño movimiento de tus ojos para ver el diagrama serían los movimientos, o sea, las sacudidas oculares, ¿sí? Los movimientos de persecución visual, ¿cómo serían?
técnica de persecución visual. Ejemplos. Sobre todo los varones. Cuando yo iba a la playa con sus lentes oscuros, ¿no es cierto? Nos pasa la chica en bikini y tú te haces que estás mirando el mar, ¿no? Pero tus ojos la van persiguiendo, ¿no? Así serían los movimientos de persecución visual. Algo así, ¿no? ¿No? Mira, o sea, tú estás mirando para aparentemente estás para allá, pero los ojos te están yendo así, ¿no? Los movimientos vestibulares a la contra es cómo mantienes fija la mirada ante los movimientos de la cabeza, ¿no? De repente vas rotando, ¿no? Así la cabeza, vas moviendo, pero no dejas de mirar, ¿ya? Y los movimientos de convergencia que ya hemos visto. Esos son los movimientos oculares. A raíz de esto, sí recordar, cuando hemos visto las vías de acción, ¿ya? Hemos visto que acá en la cintilla óptica hay fibras que se dirigen hacia el cuerpo geniculado, pero hay fibras de la cintilla óptica que no se dirigen acá. Esto para hablar sobre los movimientos oculares, sino que se dirigen hacia la corteza motora o hacia el mesencéfalo. ¿Dónde está la corteza motora, Sofía? ¿La corteza motora dónde está? ¿Qué lóbulo? No te voy a pedir esa introducción, pero ¿qué lóbulo? ¿Ah? Lóbulo anterior. Lóbulo anterior, doctora. Es el lóbulo frontal. ¿Qué es circunvolución? Es central. Esta es la área motora primaria. Entonces, hay fibras de las cintillas ópticas que se van precisamente, uno, hacia el mesencéfalo, ¿cierto? Donde va a estar el tercer par craneal, ¿sí? Y dos, hacia la corteza motora. ¿Para qué? Para regular los movimientos oculares y los reflejos pupilares, ¿ya? Bien, preguntas hasta ahí. Tomamos un receso de 5 minutos para seguir con audición y equilibrio. Vamos a entender como todas aquellas reacciones de enderezamiento que están destinadas a restaurar la posición normal de la cabeza en el espacio. ¿Alguien sabe cuál es la posición normal de la cabeza en el espacio? Antes, cultura general, ¿alguien me puede explicar a qué se refiere esto? La cultura o la ideología woke, ¿alguien sabe? ¿No? Nada. A ver. ¿Cuál es la posición normal de la cabeza en el espacio? Boca horizontal con respecto al piso, nariz vertical. Entonces, cuando tú te tropiezas, te van a tratar de tu reacción de enderezamiento, de llevar la cabeza nuevamente a la posición normal, ¿ya? Ahí están los objetivos. Aquí solamente consideraciones anatómicas. Ustedes ya recuerdan, ¿no es cierto? Tenemos un oído externo que está constituido principalmente por el pabellón auricular y el manto auditivo externo, cuya función es llevar las ondas sonoras del medio ambiente hacia dónde, hacia el oído medio, donde encontramos la membrana timpánica y la cadena circular, manubrio, martillo, yunque, estribo, ¿no es cierto? Ajá. Y luego tenemos lógicamente el oído medio y el oído interno se encuentran en el espesor del hueso temporal, ¿no? Luego tenemos el oído interno, que vamos a encontrar esas estructuras que vienen a ser la cóclea, los conductos o canales semicirculares, el utrículo y el sano, ¿sí? Y el oído medio, también como ustedes recordarán, se encuentra en comunicación con la nasofaringe por medio de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Ustedes ya recordarán eso. Luego acá estamos viendo la estructura del oído medio. La membrana timpánica, ¿no es cierto? Vemos el martillo, el yunque, el estribo, ¿no es cierto? Que está en contacto con la ventana oval. Y la ventana oval, como vamos a ver más adelante, con la rampa vestibular. ¿Sí? Luego tenemos este músculo del martillo, ¿sí? Que da está en relación al músculo tensor del tímpano y el tendón del músculo del estribo. Eso lo van a leer parte del reflejo timpánico, que es un reflejo de protección, ¿no es cierto? Hace vibrar menos la membrana timpánica ante ruidos intensos.
pero tiene un periodo de latencia largo, más o menos de 160 milisegundos, entonces no es lo suficientemente rápido para protegerte frente a sonidos intensos y que se presentan en forma muy súbita, como puede ser el disparo de un arma de fuego. ¿Ya? Hasta ahí. Bien, acá ya estamos a nivel del oído interno. Entonces, ustedes saben que el oído interno va a estar compuesto por un laberinto óseo, que son conductos que se encuentran en el espesor del hueso temporal, y reproduciendo estos conductos en el hueso un laberinto membranoso. Entonces, si nosotros vamos a un esquema más didáctico, podemos decir que el oído interno está conformado, o sea, el laberinto óseo y el laberinto membranoso, a nivel del oído interno me va a determinar la existencia de una rampa vestibular, de una rampa media y una rampa timpánica. ¿Sí? Separadas, la rampa vestibular de la rampa media por esta membrana de Reisner, ¿sí? Y la rampa media de la rampa timpánica por esta membrana basal. Hasta ahí va. La rampa vestibular y la rampa timpánica se encuentran llenos de un líquido que es la perilinfa, que es un filtrado del plasma, es decir, la composición de la perilinfa es la misma que de la rampa timpánica. Y tanto la rampa vestibular como la timpánica se van a comunicar en su parte anterior por el helicotremo. Por otro lado, la rampa media no se encuentra en contacto con la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Sí? Y no está llena de perilinfa, sino que está llena de un líquido que se llama la endolinfa, que tiene una composición distinta al plasma, porque es rica en potasio. Yo creo que si pasamos acá, hay un corte más esquemático, ¿no es cierto? Este es un corte coronal. Recuerden, un corte coronal es así, ¿no? Entonces, observamos acá el oído interno, ¿sí? Y los compartimientos que son formados por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Tenemos acá la rampa vestibular que está en contacto con la ventana oval, esta membrana de Reisner, ¿sí? La rampa media, en donde encontramos esta estría vascular, que es donde se forma la endolinfa, esta rampa basal o membrana basal, ¿no es cierto?, en donde se van a encontrar los órganos sensitivos de la audición y del equilibrio, y esta rampa timpánica, ¿no? Está mucho más del sur. Ahora, volviendo atrás, como vamos a ver más adelante, ¿sí?, el receptor para la audición y para estas modalidades sensoriales de la audición y el equilibrio va a ser la célula ciliar. Y la célula ciliar se organiza con otras células de origen no neural para formar órganos sensitivos. A nivel de la cóclea, ¿sí?, las células ciliadas se van a unir a células de soporte, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para formar los órganos de corte, que son los órganos sensitivos de la audición. A nivel, o sea, comparten caracteres. Tenemos acá, ante todo, en el oído interno tenemos los canales semicirculares que se distribuyen en los tres planos, ¿no es cierto? Y que son los que van a responder a la aceleración rotativa. Tenemos el utrículo y el sáculo, que el utrículo va a responder a la aceleración horizontal y el sáculo a la aceleración vertical, y tenemos a la cóclea o caracol que se encarga de la audición, ¿no? Ahora, los órganos sensitivos en estas estructuras van a compartir características y van a tener diferencias. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, el órgano de corte que está en la cóclea y está compuesta por células ciliadas. Las células ciliadas internas en menor número y las células ciliadas externas en mayor número, los pilares de Corti y estas células de soporte suscepticulares y una membrana tectónica. ¿Sí? Aquí lo mismo, ¿no? Estamos acá a nivel de las ampollas. Estas dilataciones de los canales semicirculares reciben el nombre de ampollas. Los órganos sensitivos que vamos a encontrar dentro son las crestas angulares. ¿Cómo están constituidas? Células ciliadas, estas rosaditas, con sus cilios hacia la endolinfa, la membrana basal, ¿sí?,
Pero acá, a diferencia del órgano de Corti, que hay una membrana pictorial, en los canales semicirculares encontramos esta sustancia gelatinosa que se llama la púrpura. Y este órgano sensitivo recibe el nombre de cresta ocular. ¿Ya? En el sáculo y el utrículo lo mismo. Encontramos las células ciliadas con sus cilios hacia la endolinfa, estas células sustentaculares, la membrana basal, y aquí hay una sustancia gelatinosa parecida a la cúpula, ¿no es cierto? Pero a diferencia de la cúpula, acá tiene cristales de carbonato de calcio, que son los otolitos que forman la membrana otolítica. Esto corresponde a las máculas, que son los órganos sensitivos que vamos a encontrar en el utrículo y el sáculo. ¿Sí? Ahora, pregunto, para tener una idea, ¿no es cierto? Son receptores, cuando habíamos hablado, ¿no es cierto? Y tienen que estar en contacto con fibras aferentes, o sea, las fibras nerviosas que están acá se dirigen hacia el sistema nervioso central. Yo les he dicho que las vías sensitivas generalmente tienen 3 neuronas. La primera va a estar en el ganglio dorsal o en sus homólogos de los pares craneales. La segunda va a estar a nivel de médula o ¿cómo se llama? O tallo encefálico. Y la tercera va a estar en tálamo. Y generalmente es la neurona del tálamo la que se proyecta hacia la corteza, en este caso auditiva. ¿Qué lóbulo está en la corteza auditiva? ¿Alguien sabe? Temporal. ¿Ya? Bien. Entonces, si estas son fibras sensitivas que corresponderían a un ganglio de un par craneal, y yo les digo que sería el ganglio espiral, los axones de esta neurona que está en el ganglio espiral, ¿qué formarían? ¿Sus axones qué forman? ¿Qué forman? ¿Una idea? Estamos hablando del órgano de Corti. El órgano de Corti participa en la audición, entonces esta información tiene que ser llevada hacia el sistema nervioso central. ¿Quién lleva la información auditiva desde la periferia del sistema nervioso central? Neuroanatomía. ¿Ah? Y el octavo par craneal, ¿no es cierto? Sería la rama coclear del octavo par craneal, ¿no? Que se va a dirigir hacia el sistema nervioso. Y en el caso acá, por ejemplo, del sáculo, que lleva información sobre la aceleración horizontal, vertical, estas fibras nerviosas, yo le digo que son parte del ganglio vestibular. Los axones, ¿qué formarían? Tendrían que llevar información, ¿no es cierto?, hacia el sistema nervioso. Los axones, ¿qué forman? ¿Qué nervio forman? La rama vestibular del octavo par craneal, ¿no es cierto? Como vamos a ver, en el caso de la rama coclear va a ser sinapsis, ¿sí? Con los núcleos auditivos que están en el tallo encefálico, ¿no? Y en el caso del sáculo, de los conductos semicirculares, en los núcleos vestibulares que también están en el tallo encefálico. Lo vamos a ver, ¿ya? Esa es la idea que hay que transmitir. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Esto es solamente otra vez un ejemplo. Acá está hablando del órgano de Corti. Es la misma representación, ¿ya? Tenemos acá las células ciliadas internas, tenemos las células ciliadas externas, la membrana pectorial, ¿no es cierto?, el túnel, las células, los bastoncillos de Corti. Aquí dos cosas, ¿ya? Tenemos que las fibras aferentes, es decir, las que se dirigen hacia el sistema nervioso central llevando información auditiva, son más numerosas en las células ciliadas. Y las fibras eferentes, es decir, las que van del sistema nervioso central hacia el órgano de Corti, son más numerosas en las células ciliadas externas. Por eso la función en el órgano de Corti, en las células ciliadas internas, es diferente a las células ciliadas externas. Las fibras eferentes que llegan acá provienen del núcleo olivo-coclear, o sea, vienen de los núcleos de la oliva superior. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es la función. Aquí, como hemos dicho, parte principalmente
la información auditiva hacia el sistema nervioso. ¿Ya? Acá, cuando hablamos de las fibras oligococleares que llegan hacia las células ciliadas externas, ustedes van a ver que la función, ¿no es cierto?, de las células ciliadas externas es amplificar el estímulo auditivo. ¿Por qué? Porque van con Ale cuando se acortan, se despolarizan, cuando se alargan, se hiperpolarizan por acción de una prestina, pero su función principal es amplificar la intensidad del estímulo auditivo. Esas son las funciones de las ciliadas, ¿no? Luego, hasta ahí vamos a ver cómo la vía, después vamos a ver el sistema nervioso central. Y aquí vamos a hablar de las células ciliadas, que vienen a ser mecanorreceptores. Acá en este caso, así como los conos y bastones transforman, ¿no es cierto?, la energía electromagnética, que es la luz, en un potencial de acción, vamos a ver cómo las células ciliadas, que están en las crestas ampulares, que están en los órganos de Corti, que están en la mácula, van a transformar energía mecánica, como vienen a ser las ondas sonoras, por ejemplo, en un potencial de acción. ¿Ya? Esta es una célula ciliada, ¿no es cierto? Esta es la membrana basal, esta es una célula ciliada, acá hay una célula de soporte, ¿sí? Hay fibras aferentes, ¿no es cierto? Y hay fibras referentes, fibras oligococleares, aferentes puede ser las dendritas de la neurona del ganglio vestibular. En su córnea apical vamos a ver que estas células presentan cilios. ¿Ya? Uno solamente es verdadero, es el sinocilio, que es único, y los otros no son cilios verdaderos, sino que son esterocilios. Ahora, los sinocilios no se encuentran en las células ciliadas del órgano del corto. Va a estar este sinocilio solamente va a estar presente en las células ciliadas de la mácula, estoy hablando del vínculo sáculo, o de las crestas ampulares, estoy hablando de canales semicirculares. En los órganos de Corti, sus células ciliadas no tienen sinocilios. ¿Ya? Y lógicamente, cuando vemos este ejemplo, yo le digo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una célula ciliada que pertenece a la mácula. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué sé que esta célula ciliada pertenece a la mácula? O sea, estoy hablando de uplículo y estoy hablando de sáculo. Porque vemos que sus cilios están embebidos en esta cúpula, sustancia gelatinosa que tiene cristales de calcio. Esta es una membrana autolítica. Estamos hablando de sáculo, ¿no? Bien. Ahora miren, lo que es interesante es la organización de los cilios. Los cilios se ordenan de menor a mayor tamaño hacia el sinocilio. O sea, si el sinocilio está allá, pusiéramos, van a ir aumentando de tamaño de forma progresiva. Pero si ustedes lo ven en una forma perpendicular, tienen el mismo tamaño. ¿Se entiende, no? O sea, si yo voy hacia allá, van a ir de menor a mayor. Pero si yo lo veo de frente, todos los que están atrás mío son del mismo tamaño, todos los que están detrás de mis compañeros son del mismo tamaño, para atrás del mismo tamaño. Esa es la organización que tiene. Ahora, ¿por qué es importante esa organización? Porque como vemos acá, los cilios de menor tamaño se apoyan en los que tienen mayor tamaño. ¿Sí? Y aquí vamos a ver que vamos a encontrar canales iónicos, principalmente de potasio, ¿sí?, que están unidos por estas uniones en la punta, uniones en resorte. ¿Sí? O sea, estas uniones en resorte unen los canales, ¿no es cierto?, de ambos cilios que están adyacentes. Entonces, cuando vamos a ver luego cómo se usa. Acá vemos que el cilio de menor tamaño empuja al de mayor tamaño. Después vamos a ver por qué se produce ese desplazamiento, ¿no? Generalmente estos desplazamientos se van a producir por movimientos de la endolinfa, ¿ya? Entonces, este de menor tamaño empuja al de mayor tamaño. Esto hace que estas uniones de resorte, uniones en puntas, se estiren y produzcan la apertura de canales principalmente de potasio, también de calcio, pero también de potasio. Entonces, cuando este estereocilio empuja a este de mayor tamaño y las uniones en puntas se estiran, se produce la apertura de estos canales iónicos de calcio. La pregunta es, ¿qué ocurrirá con el potencial de membrana en reposo de la célula ciliada? Se despolariza, ¿no es cierto? Porque están entrando cationes, ¿no es cierto?
Y luego vemos que luego por acción, ¿no es cierto?, se produce el estiramiento, ¿sí? Y luego por acción, ¿no es cierto?, de una miosina, este canal iónico vuelve a su sitio, cesa el estiramiento y lógicamente cesa la despolarización. ¿Ya? Es el movimiento del cilio hacia el otro el que produce el estiramiento de las uniones de punta y la apertura de los canales principalmente de potasio. Por ello es importante que la endolinfa sea rica en potasio, ¿no?, para permitir precisamente que las concentraciones de potasio sean mayores en el extracelular, y cuando se apertura, ¿no es cierto?, entra el potasio y produce una despolarización, transformando la energía mecánica en un potencial de acción. Y luego, por acción de esta proteína contráctil, ¿no es cierto?, desplaza al canal de potasio nuevamente cerca, de modo que vuelve a cerrarse y el potasio ya no ingresa. Cuando el desplazamiento del esterocilio es en dirección al sinocilio, o sea, hemos dicho, primero estamos hablando principalmente a nivel de canales semicirculares del saco uretrino. Hemos dicho que hay un sinocilio, ¿no es cierto? Uno nada más, los demás son esterocilios. Cuando los esterocilios se desplazan hacia el sinocilio, se produce despolarización. Cuando el movimiento de la endolinfa lo lleva hacia el lado contrario, se produce hiperpolarización. ¿Ya? Y si son en ángulos, grados variables de despolarización o de hiperpolarización. ¿Ya? Pues lo que vamos a ver, todo movimiento de los cilios hacia el sinocilio produce despolarización, y si es al lado contrario, hiperpolarización. Las características del sonido las van a leer, pero para ir adelantando, vamos a irnos acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el sonido es una onda mecánica? Me va a producir desplazamientos a nivel de la endolinfa. ¿Ya? Entonces, leer que hay una conducción osicular, que es esta, ¿no es cierto?, la principal, la conducción del sonido, que es a través de los huesecillos, una conducción aérea, que se da a nivel de la ventana redonda, la membrana timpánica accesoria, que no tiene mayor importancia, y una conducción ósea, que es a través de los huesos del cráneo, sobre todo cuando los sonidos son muy intensos. Y esa conducción ósea y esa conducción osicular, cuando hagan la práctica, le va a poder diferenciar mediante el uso de un diapasón si están frente a una hipoacusia de conducción, ¿sí?, o una hipoacusia sensorial. ¿Ya? Pero recordad, hay una conducción osicular, que es la principal, que está dada por la vibración de la membrana timpánica y los movimientos de los huesecillos. Una conducción aérea, que no tiene mayor importancia, es a nivel de la membrana, de la ventana redonda, donde está la membrana timpánica accesoria, y una conducción ósea, que es a través de los huesos del cráneo, sobre todo cuando los sonidos son muy intensos. Entonces, cuando llegue el sonido, la membrana timpánica actúa como un resonador, comienza a vibrar, ¿no? Comienza a vibrar. Y ese momento de vibración es transmitido a los huesecillos, ¿cierto? Y al final lo que se traduce es en un golpeteo, ¿sí?, del estribo sobre la ventana oval. ¿Sí? Y nosotros sabemos que después de la ventana oval hay líquidos, y los líquidos no transmiten fuerza, transmiten presión. O sea, esa energía mecánica, que es el golpeteo de la ventana oval, del estribo sobre la ventana oval, a nivel de un líquido se transforma, ¿qué?, en presión mucho mayor. Ese es el principio de la gata, ¿no? Porque una gatita puede levantar un carro, porque los líquidos no transmiten fuerza, sino que transmiten presión. Entonces, esta presión que llega acá a la membrana, perdón, a la rampa vestibular, va a crear una onda de líquido. Entonces, se crea una onda de líquido que avanza, alcanza su pico y luego se va disipando. ¿Sí? Pero lógicamente, esta presión de líquido que se forma acá, esta onda de líquido que se forma acá, no puede dirigirse hacia arriba. Esto es hueso. Se va a dirigir hacia la membrana de Reiner, ¿no es cierto?, que es flexible. Y entonces esta onda de presión crea una distorsión de la membrana de Reiner. Y esta depresión de la membrana de Reiner, ¿no es cierto?, se transmite a la membrana basal, porque son flexibles. Y como tienen anclaje distinto, lo que te produce este aumento de presión es un movimiento de la endolinfa. Y este movimiento de la endolinfa es lo que te va a producir el movimiento del cilio. ¿Sí? Y como hemos visto, el movimiento de cilios
es lo que causa la despolarización de la célula ciliar, de modo que esta energía mecánica es transformada en un potencial de acción. ¿Ya? Ahora, habíamos hablado de la distribución somatotópica. Cuando hablamos acá, hablamos de una distribución tonotópica, o sea, hay una representación de los tonos en cada lado de la auditiva. Entonces, lo que va a determinar la selectividad es el tono. Hay tonos graves, hay tonos agudos. Cuando un tono es grave, el pico se va a formar cerca de la base. O sea, el pico de la ola de presión se forma cerca de la base. Y si son tonos agudos, se va a formar más acá, al vértice. Entonces ustedes ven que de acuerdo al tono va a ser distinto el grupo de células ciliadas estimuladas, ¿no? Si el tono es grave, se van a estimular principalmente las células ciliadas que están cerca de la base, y si el tono es agudo, se van a formar las que están en el vértice. ¿Sí? Y esta distribución tonotópica se repite, porque al final los tonos graves van a llegar a la circunvolución temporal en la porción anterolateral y los sonidos agudos hacia la parte posteromedial. Lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir después la siguiente teoría, ¿ya? Pero vayan revisando, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas?